Hemos hablado del fenómeno OVNI y del caso de Thomas Mantel, hemos hablado de la biografía del general Patton y ahora vamos a girar otra página de misterio. En este caso para adentrarnos en la crónica de sucesos, y hoy nos trasladamos a los años 1999 y 2003, y en esta ocasión para conocer al asesino de Sonia Caravantes y Rocío Baninkow. Hablamos de Tony King y para ello saludamos a Juan Rada. Juan Rada, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues por aquí una vez más para hablar de Crónica Negra y de estos casos que recientes y que tanto han impactado en la sociedad española, pues no sé, por la brutalidad de los crímenes, en fin, sobre todo en este caso, que eran chicas muy jóvenes las víctimas, ¿no? Año 99 y año 2003. Yo cuando tú y yo hablamos para hacer este caso me puse a mirar un poco la información y, ostras, yo recuerdo perfectamente cómo la gente buscaba a las chicas, cómo la investigaba, es decir, parece que fue ayer, pero no, estamos hablando del año 99 y del año 2003. Sí, ya ha pasado casi un cuarto de siglo, ¿no? Lo que pasa es que el tema pues ha seguido muy candente porque se hizo mediático. Entonces, pues periódicamente salen los medios de comunicación y demás, pero esto fue un 9 de octubre, como bien has dicho, del año 1999, que aquel día, pues Rocío Baninkow, una chica de 19 años de edad, que vivía en la localidad malagueña de Cala de Mijas, pues no llegó a casa. Pero es que prácticamente el novio la había acompañado hasta las proximidades de la vivienda, pero no llegó. Salió la madre a buscarla y demás, y encontró unas zapatillas, un pañuelo, manchas de sangre. Claro, esto hizo que se cundiera la alerta, se diera el aviso a la población y salieron todos pues en búsqueda de ella, ¿no? Y nada, que no daban con rastros de ella, ¿no? Solamente eso que había encontrado la madre, pero del cuerpo de la mujer nada. Transcurrieron 3 semanas hasta que al final se encontró el occiso, ¿no? Estaba desnudo, con varias puñaladas y quemado en parte. Estaba escondido en un seto junto a varias bolsas de basura y ahí estaban sus pertenencias. Era el lugar donde se encontró el cuerpo, pues era una urbanización a 20 kilómetros de Cala de Mijas, de donde vivía. Entonces, ya rápidamente apuntaron las sospechas hacia una tal Dolores Vázquez, que había sido la compañera sentimental de la madre de Rocío. Pero bueno, esto había sido hasta 4 años antes. O sea, una relación que se había roto, pero que de siempre había habido enfrentamiento pues entre la chica, entre la difunta y la compañera, la amante de la madre. En fin, algo muy normal que pasa, ¿no? Cuando llega una persona intrusa a tu casa y demás. Y esa enemistad pues se mantuvo fuerte, ¿no? Cuando se veían por la calle y demás. Y entonces la Guardia Civil elaboró un informe en el que recogía una veintena de indicios donde apuntaban un poco hacia ella. Pero no eran pruebas muy consistentes. Pero el juez de instrucción consideró que eran suficientes para procesarla, ¿no? Entre ellos, unas bolsas que aparecieron junto al cadáver, ¿no? Y decían que las había puesto la tal Dolores para incriminar a un tío de la joven, con el cual se llevaba ella muy mal. En fin, luego se la acusaba de que era una mujer fría, calculadora, en fin, que mentía en sus declaraciones. Pero ella, lo cierto es que tenía coartada, la tal Dolores. Demostró que cuando se cometió el crimen estaba en casa de su madre y cuidando a una sobrinita de 2 años. Pero se dio más valor al testimonio de una vecina que dice que la había visto salir. En realidad sí, ella había salido un momento a bajar la basura y a comprar tabaco en un bar próximo. Lo cierto es que el juez decidió el ingreso de ella en prisión pues 11 meses después del crimen. Entonces, tras varios análisis de fibras textiles encontradas en el cuerpo de la víctima, se comprobó que no pertenecían a ninguna prenda de Dolores. Y en su casa, en el registro que se hizo, tampoco se encontró nada que pudiera implicarla en el crimen. El abogado, por ello, de Dolores Vázquez, solicitó la puesta en libertad, pero se la negaron. La Guardia Civil tuvo que trabajar a fondo para conseguir pruebas incriminatorias, pues aquello estaba bastante dudoso. Pero claro, se hizo el caso, como hemos dicho al principio, pues muy mediático y, en fin, los matinales, estos magazines que hay por las mañanas, empezaron a cargar en el tema, ¿no?
sobre todo María Teresa Campos, que en su programa Día a Día, bueno, decía, cuando salían las imágenes del entierro, decía textualmente lo siguiente: ¿cómo se puede tener esa sangre fría de estar ahí en el entierro? Ahí la tienen, la segunda por izquierda de cámara. ¿Qué sentiría por dentro esta mujer? ¡Qué frialdad! Todos los que la conocen dicen que es fría y calculadora, pero no hasta ese punto de estar ahí en primera fila aguantando. Eso decía. Y además la acusaba de que tiene cara de mala. En fin, ya se empezó a hacer, igual que en otros programas, pero sobre todo, insisto, en el de María Teresa Campos, a cargar las tintas contra ella. Comenzaba ya un peligroso juicio mediático. Encima, claro, estaba la madre de Rocío, Alicia Hornos, examante de la acusada, que desde el primer momento la acusó del crimen. Y además dijo que estaba dispuesta a matarla a mordiscos si salía en libertad y que iría con otras madres a apedrearla. En fin, un año transcurrido ya del crimen, pues la Audiencia Provincial de Málaga pues ya dio paso al juicio. En fin, aquello se convirtió en un espectáculo con cantidad de gente que pugnaba por entrar en la sala y ver de cerca a la acusada, ¿no? En fin, eso recordaba un poco por los grandes juicios que ha habido espectaculares en España, con gran afluencia en las calles, todo el mundo por entrar, como pasó con Jarabo en 1959 o con Rafi Escobedo en 1980, vamos, el asesinato fue en el 80, y 2 o 3 años después, cuando se celebró el juicio, pues también cantidad de gente allá para ver, querían ver al acusado, ¿no? Y luego decir si es inocente o culpable. En fin, parece que la gente se convierte en un tribunal público, ¿no? Y entonces se incidió mucho durante la vista en que se trataba de una agresión homosexual por parte de una reprimida, despechada y violenta mujer. En fin, muy duro todo esto. Tras numerosos testimonios, tanto a favor como en contra, así como el duro alegato del fiscal, el jurado popular la declaró culpable. Pero, ojo, culpable en base a meras conjeturas y suposiciones. Fueron 30 horas de deliberación de este jurado, con 7 votos a favor y 2 en contra. En fin, ¿qué decía la sentencia? Pues que se encontró a la joven, a Rocío, en la calle y que tras discutir la apuñaló en el pecho. Que la víctima intentó huir, pero Dolores la alcanzó y la acuchilló repetidamente, varias veces por la espalda. En fin, el juez, Fernando González Zubieta, hay que dar su nombre, ya dado que se lució con la sentencia, la condenó a 15 años de cárcel y a pagar 18 millones de pesetas como indemnización a la familia de la víctima, claro. La defensa recurrió, lógico, en base a que no se había fundamentado en pruebas, sino en indicios, no respetándose la presunción de inocencia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró el juicio nulo y ordenó su repetición. Y 4 meses después, Dolores Vázquez salía provisionalmente de prisión. Rápidamente la familia de Rocío, empeñada en cargarle culpas, hacía un recurso de súplica para que volviera a la cárcel. Fue desestimado. En fin, así transcurrieron 2 años cuando se iba a celebrar ya el siguiente juicio. Pero medio mes antes del caso tuvo un punto de inflexión. Otra joven, Sonia Caravantes, de parecida edad, 17 años, desaparecía en la vecina localidad de Coín, a 25 kilómetros de donde apareció muerta Rocío. Eran las fiestas del pueblo y una mujer la acompañó hasta las proximidades de su casa, pero nunca llegó al hogar, al igual que pasó con Rocío. A Rocío la acompañó el novio casi hasta la puerta de casa, y aquí la amiga igual. Transcurridos 5 días, encontraron el cadáver de Sonia. Estaba cerca de un arroyo, desnudo, y lo habían ocultado con piedras. La muerte había sido por asfixia con una camiseta, la habían asfixiado. Los pantalones aparecieron a 3 kilómetros de distancia. Bueno, aparte de la asfixia, tenía marcas de golpes en la cabeza, mordiscos en los pechos y demás. En total, 37 lesiones. Vamos, un asesinato con suma hazaña. Había sido incluso agredida sexualmente, pero sin llegar a la penetración. Y ojo, eso fue importante. En las uñas tenía restos de ADN de otra persona. En fin, datos que, introducidos en la base de datos de la policía, se descubrió que coincidían con los de la saliva de la boquilla de un pitillo hallado en Mijas, precisamente junto al cadáver de Rocío Bonincoff.
Entonces, ambos occisos, ambos asesinatos empezaban a relacionarse. El ADN estaba en las uñas de la segunda víctima y en una colilla junto a la primera víctima. Pero de todos modos, claro, la búsqueda del asesino podía presentarse difícil si no estaba en la base de datos de delincuentes españoles, ¿no? Cecilia Pantoja, que era una mujer de Málaga, había observado que su marido, Tony King, llegó a casa una noche muy nervioso. Fue directo al cuarto de baño y después de ducharse dejó impecable la estancia, algo que no era habitual en él, ¿no? Se cambió de ropa e incluso la bola que había llevado sucia, se puso otra nueva, a los días se deshacía de esa ropa que había lavado y en los meses siguientes este Tony King hizo cosas extrañas, total que la mujer, su esposa, decidió separarse. Pero en alguna ocasión pues tenían que verse porque compartían la custodia de la niña y tal, y una vez le observó a Tony King que tenía alguna arañazo en la cara, o sea, incluso una herida bastante grande en el dorso de una mano y también otra en la rodilla, puesto que estaba con pantalones cortos. Él se excusó diciéndole que bueno, que había tenido un accidente de tráfico y demás, pero observó que en cuanto la mujer le hizo esas matizaciones, se dio cuenta de que le estaba observando, fue corriendo al baño a ducharse. Al poco, una amiga de esta mujer ya separada le comentó que había visto a Tony King en un programa de la televisión inglesa donde aparecía en un cartel de Wanted. O sea, se busca. Había una orden de búsqueda y captura. Bueno, la mujer entonces decidió contactar con Scotland Yard diciendo que había estado casada con este hombre y le informaron que tenía con antecedentes por robos de armas, algunas cosas más, y le aconsejaron que contactara con la policía española. Entonces ella, tras lo que vio en 2 ocasiones en su casa, cuando llegó con marcas y que estaba en búsqueda y captura, pues lo denunció. Entonces se hizo un registro de las viviendas de Tony King, la policía española, y bajo los asientos de su vehículo descubrieron numerosas manchas de sangre y además en el portamaletas un par de botes pulverizadores para disolverla. Lo estuvieron interrogando, él al principio lo negaba todo y tal, pero ya después de 3 días de interrogatorio se hundió y ante las pruebas que le empezaron a presentar, como era el ADN en la colilla, el ADN en las uñas de Sonia Caravantes y tal, pues reconoció que había matado a ambas muchachas. Y también reconoció también la autoría de otras 3 agresiones sexuales en la Costa del Sol. O sea, que había atacado nada menos que a 5 mujeres. El laboratorio de la Guardia Civil confirmó que el ADN de la colilla era de un cigarrillo de Royal Crown y coincidía con la sangre de un trozo del intermitente del automóvil del sospechoso, que se quedó, se ve que se golpeó así, junto al cuerpo de Rocío. O sea, allí había quedado un trozo del intermitente y el ADN de esa sangre manchada con, ya digo, de Rocío, coincidía con el de Sonia Caravantes. O sea, el tema ya... Entonces, rápidamente, la Fiscalía de Málaga pidió la suspensión del nuevo juicio contra Dolores Vázquez, porque quedaba claro que ella no era la asesina. El tal Tony Alexander King, aunque este era su nombre falso, este con el que entró en España, su nombre real era Tony Bruwich, era un depredador sexual conocido en Inglaterra como el estrangulador de Holloway. Holloway es un barrio de Londres donde con 18 años ya había empezado a cometer agresiones sexuales. Pero siempre el mismo tipo, del mismo modus operandi de ataque, ¿no? Se acercaba por detrás a las chicas y mujeres jóvenes y las estrangulaba con un cable o con sus brazos. Buscaba no matarlas, sino que perdieran la conciencia para luego pues poder abusar de ello, ¿no? En fin, lo que en España también se emplea, que se llama, lo empleaban antes los sudamericanos, se llaman el mataleón, que hay gente que están sudamericanos, sobre todo, pendientes de cuando a principio de mes, cuando la gente, los jubilados, la gente mayor cobra, y van a los cajeros a sacar dinero y demás, pues seguirles unos metros, asaltarles por detrás, cruzarles el brazo por el cuello y hacerles caer asfixiados, quitar el dinero y salir corriendo, en fin. Entonces, porque es una presión que se hace sobre la arteria carótida y la tráquea impide que la sangre llegue al cerebro. Entonces eso, junto con la falta de oxígeno, provocan el desvanecimiento en cuestión de segundos. En el caso de estos que digo de España, pues para quitarle el dinero que han sacado de la pensión, y en el caso de Holloway, pues era para abusar sexualmente de ellas. En fin.
Allá en Inglaterra le cayó una condena de 10 años, pero solo cumplió 6. Posteriormente fue de nuevo a la cárcel por robo a mano armada. Salió y estaban a punto de detenerle, en este caso por violar a una estudiante húngara cuando se fugó. Y en fin, también se le investigaba en relación con otros asesinatos y violaciones de dos mujeres más. Como tantos delincuentes, pues apuntó hacia España y hacia la Costa del Sol, donde los ingleses pues pasan más desapercibidos entre tal multitud de británicos, ¿no? Era un tío violento, narcisista y obsesionado con su imagen, muy de gimnasio y demás, pero a la par bebía mucho, era casi alcohólico, era muy adicto a los esteroides, algún otro narcótico y demás, y eso le producía pues impotencia. Pero él no reconocía que la culpa era suya, sino de las mujeres, y esa rabia le propiciaba casi odio hacia las que asaltaba, y por eso, en fin, abusaba de ellas sin poder penetrarlas, pero luego las mataba, en fin. Y ya digo, acampó a sus anchas durante 4 años por la Costa del Sol. En fin, dice, en fin, hubo gente que ya había denunciado a este agresor y demás, y decían eso, que si la policía hubiera hecho caso de esas denuncias, pues que incluso Sonia Caravantes por lo menos hubiera salvado la vida y demás, pero en fin. Total que ya digo, hubo mucha polémica, él luego mandó unas cartas al diario The Sun, porque en fin, quería buscar hacerse popular, quería buscar alguna fuente de ingresos y demás, una historia un tanto larga, ¿no? En el juicio, pues trató de defender su inocencia, digo, porque aunque vamos, ante la policía todo el mundo, vamos, se derrota, pero luego aconsejado por su abogado y demás, pues claro, rectifican. Entonces ya, ante el tribunal, ante el jurado, no dudó en ratificarse inculpando a Dolores Vázquez, afirmando de modo tajante que había pagado para que eliminaran a Rocío. Decía, no, Dolores Vázquez no la había matado, pero la había matado un sicario. En fin. Y luego, en cuanto a su autoinculpación, como he dicho que lo reconoció, pues dijo lo de siempre, que había sido torturado, los malos tratos, la excusa de siempre, ¿no? Y en fin, incluso muy altivo, pues el presidente de la sala lo tuvo que expulsar porque llamó delincuentes al fiscal, al juez también, y a los biólogos de la policía. En fin, es que los forenses que lo habían examinado lo definieron como un psicópata. En fin, carecía de empatía, de ausencia de sentimiento de culpa, de arrepentimiento, con tendencia al egocentrismo. En fin, en cuanto a la comisión del delito, eso sí, existía la duda de que hubiera actuado solo. Se pensaba que alguien, incluso 2 o 3 personas, le ayudaron a trasladar el cuerpo de la joven. Las principales sospechas apuntaron en un principio hacia Robert Graham, otro inglés. Es más, una amiga de Sonia Caravantes reconoció haberlos visto juntos la noche de autos. O sea, la noche del crimen había visto a ambos juntos. Claro, en cuanto se supo que sospechaban de él, huyó a Egipto, pero bueno, fue detenido allá, en el Cairo, y extraditado a España como al menos presunto encubridor. Y sí, decía que él sabía lo ocurrido. Textualmente dijo que Tony King le había comentado que había cogido a una chica y que creía que la había matado después de dejarla inconsciente. Dice, pero no me comentó nada más y demás, pero me dijo que se iba con él a echar un vistazo al cuerpo y demás. En fin, no quiso colaborar, según dijo él, en ir a ver el cadáver ni en ayudarle nada más. En total, la justicia no encontró pruebas para incriminarle y fue liberado por prescripción del delito, tras estar un tiempo encarcelado. A Tony King, ya volviendo a la sentencia, le cayó una condena de 19 años de cárcel como autor único del asesinato y a pagar a la familia una compensación de 290.000 euros. Se libró del cargo de agresión sexual, dado que no pudo probarse si había habido penetración y demás, debido al estado en que se encontraba el occiso. ¿Sí? Tras ello, ya claro, como he dicho antes, el juicio de Dolores Vázquez había sido suspendido, anulado, mejor dicho, ¿no? Y quedó totalmente exculpada. Esta mujer pasó en prisión 17 meses, concretamente 519 días entre rejas. Una vez en libertad, pues quiso poner tierra. Esta mujer dirigía un hotel en Málaga, ¿no? Entonces, claro, se quedó sin trabajo y se puso tierra por medio. Se fue a vivir a Inglaterra, ¿no? Y, en fin, pues además en mala situación económica, se había gastado mucho en abogados y demás, no fue indemnizada. Posteriormente, Tony King tuvo que estar presente en varios juicios más. Pues en el de la muerte de Sonia Caravantes,
fue condenado a 36 años de presidio por asesinato y agresión ritual. Claro, estamos hablando de 2 juicios, el de Rocío Guaninkoff, el de antes, y ahora el de Sonia Caravantes. En fin, y también a pagar parecida cantidad, 300.000 euros y demás. En fin, o sea que... Entonces, en 2010, ya han ido avanzando las fechas, Alicia Hornos, la madre de Guaninkoff, le escribió una carta a Tony King para que le contara la verdad de lo ocurrido, porque ella, Alicia Hornos, siempre culpó del asesinato, y así continúa en la actualidad, a Dolores Vázquez. Pretendía la reapertura del caso para que la condenaran definitivamente. En ella, el británico sí le envió un par de cartas, insistía en que dice, no la maté, ¿no? Y decía que la confesión que hizo ante la Guardia Civil, reconociendo el crimen, que había sido forzada. Y apuntaba como autores materiales del crimen a su amigo Robert Graham, que este había quedado ya absuelto, y a Dolores Vázquez. En fin, un amplio relato sobre cómo había sido el asesinato, según pensaba él, y que lo completaba pues gráficamente con dibujos y demás, ¿no? Según él, decía que más o menos lo que también decía la madre, que la chica, la víctima, se encontró con Dolores en la calle, discutieron, hubo un forcejeo y le metió una cuchilla en el coche de Dolores. Después que la introdujo en un coche, ojo, con ayuda de un par de personas, donde la remató y que se deshicieron del cadáver en un sitio alejado. En fin. El abogado de la madre, el popular y mediático abogado letrado Marco García Montes, solicitó que fuera investigado el contenido de estas misivas, pero no hubo consecuencias. En fin. Un caso que sí puso muy en entredicho la discutida figura de los tribunales populares, compuestos en muchas ocasiones por gente escasamente preparada o nula en derecho, ¿no? En conocimiento de legislación y muy influenciable en exceso por los juicios mediáticos que tienen lugar a la par. Así. Y es que, así como, no sé, es mi opinión, la generalidad de los enfermos quieren que sean buenos especialistas médicos quienes los traten, pues similar ocurre para una gran mayoría de ciudadanos en el campo jurídico. Quieren que sean profesionales y no legos en derecho, en ocasiones auténticos iletrados, quienes enjuicien, quienes les juzguen, porque son cosas muy importantes, ¿no? Pero ya digo, como he dicho al principio, se creó algo muy peligroso, que fue un juicio paralelo que se desarrolló a través de programas de televisión. Estamos hablando de que ya había existido un precedente, como fue el caso de Alcácer, ¿no? Donde la gente, hay que recordar, esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro y aquella gente que llevaba allá, pues empezaban a implicar y a meter nombres y todo lo que hiciera falta en pos de la audiencia. Y en fin, por eso luego hubo muchas sentencias, condenas para la productora de Pepe Navarro, para Juan Ignacio Blanco, para Fernando García, pero en fin, de eso ya no se quiso difundir tanto como sí el daño que hicieron a cierta gente que luego se demostró que eran inocentes. En fin, por supuesto que luego a lo mejor habrá otros culpables sobre los cuales no se habló, pero en fin, que se creó un juicio paralelo en las televisiones, ¿no? Todo porque, insisto en el caso de Alcácer, porque hacía un par de años que habían hecho andar las televisiones privadas, Antena 3, Telecinco y demás, y había una lucha pues a muerte por hacerse con la audiencia. Y en el caso de Málaga, pues fue algo parecido, pero muy decisivo, donde se envió a prisión a una persona inocente, a una persona que no se había manchado las manos de sangre. Y todo simplemente por captar audiencia. En fin, y claro, muchos testimonios en contra de la acusada. Era la acusada perfecta, rostro adusto, lesbiana, y detrás, pues un supuesto móvil pasional, ¿no? 2 mujeres que han roto, la hija de una de ellas que está contra la otra. Ya digo, como motivo del asesinato, pues el enfrentamiento entre la madrastra y la hija del amante, que no aceptaba dicha relación sentimental, como he contado antes. Cuando la Guardia Civil, hay que recordar, fue a detenerla, a Dolores Vázquez, ya estaban aguardando en la puerta de su casa enviados especiales para grabar la escena. Era el pasillo de la condenada, de la ya condenada, antes de ser juzgada, de la condenada por la opinión pública, saltándose el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y lógicamente, pues se quiera o no reconocer, todo aquello influyó en los miembros que habrían de componer el jurado. La plataforma Netflix estrenó hace 3 años, 2 años y medio, ¿no? En junio de 2021, el documental El caso Guaninkoff Caravantes. Y meses más tarde, HBO Max, otra serie de 6 capítulos titulado Dolores,
la verdad sobre el caso Vaninkoff. Habla ella y dice, lo perdí todo, mi libertad, mi vida, mi voz, incluso mi nombre. Nunca he vuelto a ser la misma y nunca lo seré. No he vuelto a tener una vida normal. Y claro, se lamentaba pues de tan tremendo error, ¿no? Ella solicitó 4 millones de euros como indemnización, pero el Estado no se avino a ello. Tampoco nadie le ha pedido perdón, ni desde el mundo judicial, nadie del mundo judicial, ni de la Guardia Civil, ni tan solo un miembro del jurado. El resto de los que hicieron un circo mediático con este suceso, nada de nada. Mientras, como he dicho antes, Alicia Hornos prosigue empeñada en acusarla de la culpabilidad. En fin. Según los investigadores, pues ya digo, Tony King actuaba empujado pues porque bebía mucho, porque, en fin, anabolizantes, drogas, ya de sus tiempos de Inglaterra estaba acostumbrado, ¿no?, a aprovechar su fuerza física para dejar inconsciente a la gente, para aprovecharse de las mujeres sexualmente, pero en fin, se ve que como muchos delincuentes dicen, lo mejor es no dejar testigos, matas a las víctimas y así no te pueden denunciar, ¿no? Y claro, y por eso pasó de estrangular hasta la inconsciencia a matar, ¿no? Esto también ha habido otros casos aquí, como el, no sé, Ximo Fernández, el asesino señorito de Castellón, que ingresó en prisión primera vez por haber asaltado unas 7 chicas, violaciones y demás, y luego pensó que lo mejor era eso, pues no dejar testigos de las violaciones, y si las matas no te pueden denunciar, hasta que al final les pillan, ¿no? Ya digo, esto también pasó con el violador de la moto, más conocido como el Mataviejas, Rodríguez Vega, el de Santander, que lo mismo, empezó violando, asaltando, hasta que decidió matar a la gente, ¿no? Antonio Rodríguez Vega, en fin. Y este pues hizo lo mismo. Además, en fin, este hombre ya pues es un hombre sin recuperación ninguna, ¿no? Ha pasado por varias cárceles donde se le ha aplicado el régimen de aislamiento por su extrema peligrosidad. A pesar de estar sentenciado a más de 64 años de presidio por ambos crímenes, tan solo pasará entre rejas un máximo de 3 décadas. No llegará a 30 años. O sea que no volverá teóricamente a la calle hasta 2033, que ya tendrá 68 años. En fin, después, lógicamente, pues habría que enviarlo otra vez para el Reino Unido, ¿no? Donde Scotland Yard pues, ha seguido investigando su participación en el asesinato de 2 jóvenes. En fin, puede que, ya digo, cuando salga aquí lo manden para allá, pero en fin, ya estará muy quemado. Pero ya digo que el estrangulador pues escapó de su país, de Inglaterra, porque vio aquí en España, en la Costa del Sol, pues terreno abonado para sus crímenes, ¿no? Ya ha dejado pues un reguero de muertes, vamos, total, ¿no? Y que causó pues eso, mucho dolor a, no sé, a Dolores Vázquez, al entorno, y yo no sé si algún remordimiento, pues a gente que no dudó en acusarla sin mayores pruebas de haber cometido el crimen y enviarla a la cárcel. Hablo de jueces, hablo de investigadores y demás, en fin, esa es la historia. Ojo, y también hablo de periodistas y de presentadores de televisión, ¿no? Pero esta es la historia que se hizo muy mediática y que fue un gran fallo, pues, investigador, judicial, insisto, y mediático. Hablando de juicios mediáticos y juicios paralelos, tú y yo comentábamos antes fuera de micrófonos que tenemos un claro ejemplo ahora mismo, como es el caso de Daniel Sancho, que nos llega cierta información aquí a España, e incluso hay gente que dice que el pobre chaval eso de pobre chaval, bueno, pues que el tío es inocente, ¿no? Sí, pero bueno, eso se llama el efecto halo, que es que en muchos crímenes, si el protagonista, el criminal, bueno, el teórico criminal, porque también no se le ha condenado, pues es joven, atractivo y demás, se vuelcan a su favor y se crean grupos, vamos, hashtag y de todo, pues para reunir dinero, para apoyarle, con abogados con uno y con otro, porque se ponen a favor del criminal y en contra de la víctima, ¿no? Y de estos casos ha habido muchos, ¿no? Tanto en Estados Unidos como aquí. O sea que tienen seguidores, hay cola de gente, de chicas que quieren ir a verles, que quieren acostarse con ellos, que incluso quieren casarse, que quieren tener familia. O sea, es un halo que se monta en favor de esta gente. Y este chico, pues igual, con su melena rubia teñida, bueno, pero su melena al aire, musculoso y demás, pues tiene mucha gente que se pone a su favor sin pensar, vamos, hablamos, pues esas pruebas que hay,
teóricas pruebas que aporta la policía de que estuvo antes comprando, pues eso, armas blancas, bolsas, que lo descuartizó y demás, ¿no? Pero, en fin, eso hace que haya un efecto mediático en favor de ellos, ¿no? Y es más, se llega a dar el caso de que piezas hasta de Manson, de la familia Manson, que murió y todo, ¿no? Pero objetos que pertenecieron a ellos, hasta prótesis, cosas muy tan personales, pues se subastan, pero con unos precios altísimos, ¿no? O sea, ha pasado ya ha pasado aquí en España, ¿no? Pasó con José Rabadán, el asesino de la katana, pues que recibía cartas de admiradoras, como una de ellas que fueron las brujas de San Fernando, que le felicitaban por lo que había hecho y le imitaron y mataron de 30 y tantas puñaladas a una compañera de instituto, ¿no? Y, en fin, y ha habido varios casos de estos, o sea, incluso hasta Carcaño, pues también recibe cartas de admiradoras, ¿no? Al parecer ahora tiene embarazada a una de ellas y demás. O sea, hay gente que dice, ese chico tan joven, tan guapo, tan no sé qué, ¿cómo va a ser mala persona, no? Y se dejan influir por el aspecto físico, porque ellos consideran, pues no sé, un héroe, y los convierten en rockstar, ¿no? Con una fama y una admiración, pues como si fueran, no sé, artistas de cine o cantantes y demás. Y esto ha ocurrido siempre, sigue ocurriendo. En Estados Unidos, sobre todo, y en países como España, ahora. Juan, corrígeme si estoy equivocado, pero la legislación actual solo permite cumplir entre 25 y 35 años. Yo no sé si Tony King fue condenado a ¿cómo se llama esto? Prisión... No. Cadena... No, le metieron 64 años porque solamente había cometido 2 crímenes. Si hubiera tenido un tercer crimen, o sea, sí lo hubieran condenado, pero no. Es más, ha dado casos aquí, como tú recordarás, el caso Arni, que también se hizo muy mediático, que también se condenó teóricamente, mediáticamente a mucha gente que luego salió absuelta, y nombres más muy populares que todos conocemos, del mundo de la televisión, de la canción y demás. Y entonces había uno, el principal testigo, el testigo número 1 era el Barriga. El Barriga, que mintió descaradamente, porque él lo que quería hacer era platos de televisión y cobrar buen dinero y demás. Luego llegó a cometer un asesinato, salió, ha vuelto a cometer un segundo asesinato, y antes, siendo menor, había cometido otro. O sea, tiene 3 asesinatos encima. Pero ¿qué sucede? Como el primer asesinato era menor, eso no figura como antecedentes penales. Con lo cual, por estos 2 asesinatos, que en tiempo diferente ha cometido en los últimos años, no se le podía aplicar la prisión permanente revisable. Si no, por esos 3 asesinatos sí. Pero insisto, uno de ellos era menor de edad. Y en ese caso no. Porque claro, cuando eres menor de edad ocurre algo muy gracioso. Acabo de citar a las brujas de San Fernando, admiradoras del José Rabadán, asesino de la katana. Pues una de ellas, que también cuando quedó ya en libertad, bueno, estuvo, porque eran menores, ya sabían que no podían ir a la cárcel, estando ingresada en un centro para menores y tal, estudió la carrera de psicología y demás, y se colocó como profesora de menores en Inglaterra. Que ya el periódico The Sun dijo, horror, una asesina dando clases a niños y demás. Y a todo el mundo le extrañaba cómo habían contratado a una asesina para eso. ¿Pero qué había sucedido? Que esta chica, como había cometido ese asesinato de la compañera siendo menor, en su expediente no figuraba nada. Y cuando marchó a Inglaterra a trabajar, iba con un expediente policial inmaculado. Y es que los delitos que cometen siendo menores de edad no figuran efectos. Entonces, ya digo. Entonces, en el caso de Tony King, pues fueron 2 asesinatos como en el caso del Barriga, que acabo de decir. Que al Barriga no se le podía aplicar porque el tercer crimen no se le dio por válido por ser menor de edad. Tony King cometió 2, 64 años, pero no es prisión permanente revisable. Entonces el máximo serán 30 que antes empezará, pues si tiene buena conducta, que parece que de momento no la tiene, pero si no empezaría pues con permiso penitenciario de fin de semana, luego el tercer grado, que solamente irá a dormir, salvo los fines de semana a la cárcel y demás, salvo el fin de semana que lo tiene totalmente libre y demás, pero lo que pasa es que él, teóricamente luego hay que enviarlo a Inglaterra donde la justicia le está esperando, aunque supongo que ya habrá prescrito ya todo. Ahí va yo precisamente, máximo 30, 35, han pasado 20, este hombre, si no le han dado un permiso ya, no deberían tardar, según la ley que tenemos, ahí está la cosa. Sí. Ya hay varios asesinos que yo sé de estos que, claro, teóricamente aún les queda prisión, pero ya les han dado el tercer grado y están todo el día libres, ¿no? Con el cual el que es reincidente pues puede volver a las andadas. Eso ya pasó cuando aquí se aplicó, se anuló lo de la ley Parot, que salieron un montón de delincuentes, entre ellos Miguel Ricard, ya que hemos hablado del caso Alcácer,
y al poco tiempo volvían con las manos manchadas de sangre. Habían vuelto a violar y asesinar. Y es que, como dicen los psiquiatras y tal, hay gente que es irrecuperable para la sociedad por la sencilla razón de que están al margen de la sociedad. Claro, pero aquí se abre un gran debate, Juan. ¿Qué haces con esta gente? Es decir, son irrecuperables para la sociedad, yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo, pero la misma sociedad tampoco quiere estar pagando de sus impuestos toda la vida la cárcel a estos desalmados. Sí, ahí está el problema, porque es que cada recluso cuesta al mes 1.900 euros, cuesta, o sea, que tenía aquí tanta gente... O sea, nos cuesta 1.900 euros cuando una persona normal trabajando cobra 1.000 euros y si llega. Eso. Pero ellos, claro, y tienen y unas condiciones en las cárceles y tal, casi, muy cómodas, ¿no? Entonces, ese es el problema, que qué se hace con ellos. Pero claro, es que ha habido criminales, yo me acuerdo, pues, Manuel Delgado Villegas, el arropiero, que cometió 48 asesinatos. Y decían los forenses que si volvía a la calle, volvería a matar. Y, ojo, murió en libertad, porque una vez que cumplió 25 años, en un centro psiquiátrico, pues por las calles de Barcelona estaba libre. Y hay gente que incluso les tiene miedo, porque había otros, Manuel García Escalero, el matamendigos, que también iba a salir ya, porque le quedaban pocos años para cumplir los 25. Y había, por ejemplo, una mujer que fue testigo contra él, porque la violaron, la golpearon y creyendo que estaba muerta la abandonó. Cuando llegó el juicio, ella declaró lógicamente contra él, y había dicho que iba a ir a por ella, ¿no? Y entonces, claro, ella pedía al juez y demás que por favor que no la soltaran, porque este sujeto, una vez libre, pues iba a ir a matarla. Hubo suerte en este caso para ella, yo creo que hasta para la sociedad, que un día se atragantó con un hueso de ciruela cenando en el psiquiátrico donde estaba y murió, ¿no? Pero son casos, o incluso este que he dicho yo, el asesino de la Vespa, el mataviejas, José Antonio Rodríguez Vega, el de Santander, que mató a 16 ancianas, decía que cuando salía libre iba a matar a García de Andrade, el decano de los forenses, por el informe que había dado contra él. Es que lo decía públicamente en cuanto le ponían un micrófono delante de televisión o lo que sea, porque él se quería hacer muy mediático, ¿no? Y lo hubieran soltado. Si no llega a ser porque el Zanahorio y otro compinche, pues le metieron 100 y pico cuchilladas en la prisión y acabaron con su vida. O sea, pero si no, esta gente va a volver a la calle. Y hay gente que tiene miedo, porque luego están esas personas violadas que la han denunciado, los familiares y demás, que dicen, a ver si iba a volver... Porque dicen, no están bien de la cabeza, pues a ver si siguen estando mal de la cabeza y vuelven a actuar, claro. Y como bien dices tú también, tenerlos en la cárcel hasta que mueran es un dineral, pero bueno, es decir que... Es una situación complicada el qué hacer con esta gente. No sirven, o sea, no pueden estar fuera, pero dentro también nos está costando a los contribuyentes un dineral brutal. Y encima algunos de ellos, según cuentan, cuidado, yo esto no lo sé, viven mejor que los que Sí. estamos fuera. Y luego, como he dicho ya con Tony King, es que están viniendo a España mucha gente, porque esto es un chollo, vienen aquí, sobre todo a la Costa del Sol y demás, ¿no? Entonces habría que controlar un poco más la entrada de cierta gente, de ciertos delincuentes. O sea que yo me acuerdo de Pietro Arcán, que en fin, asaltó en Madrid un chalet, mató a un abogado, Arturo Castilla, hirió gravemente a la mujer, al parecer violó a una de las hijas y tal y cual. Y este cuando llegó aquí, huyendo de su país y tal, era un país del este, no sé, de Bulgaria, de por ahí, no, de Moldavia, creo que era de Moldavia, pues escribió a un compinche suyo que habían participado en el asesinato de un prestamista y le decía, vente para España, que hay una legislación suave y una policía blanda, le decía, ¿no? O sea, que animándole a que viniera para aquí. Entonces, se corre un poco la voz de que aquí hay una legislación pues muy permisiva, ¿no? De que hay un buenismo, de que, claro, de que la policía los tiene que tratar muy bien porque no queda otro remedio, porque aquí, claro, parece que todos los derechos están a favor de los delincuentes, ¿no? Y entonces, claro, está llegando aquí cada perla que, claro, y luego cuando les detienen tienen que ir a la prisión y tenemos que mantener a los españoles. Ha habido casos, como el del asesino de Pioz, aquel joven que mató a sus tíos y a sus dos primitos carnales, niños pequeños, porque sí, pero rápidamente huyó a Brasil, donde fue detenido, ¿no? Y entonces él lo encerraron, pero dijo, no, yo de cárceles brasileñas, nada, a mí que me manden a España. Y rápidamente lo trajeron para aquí, donde, claro, fue condenado por el cuadro